A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, societario, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro ámbito vigente en el Ecuador. El día de hoy tengo la grata presencia de un experto en el ámbito societario, el doctor José Arauz. Tengo la oportunidad de conocerle tu experiencia profesional y sobre todo porque tú eres uno de los socios principales del estudio jurídico Gasset. Estimado José, gracias por estar en nuestro programa. Conozco de tu experiencia y sobre todo la capacidad que tú tienes en el manejo societario de las compañías. Tenemos un tema muy interesante que nuestros televidentes nos han venido solicitando. ¿Qué debo hacer? Yo soy ese emprendedor que quiero constituirme en una compañía en el Ecuador y quiero saber cuál es la compañía que mejores resultados, mayor seguridad jurídica va a generar dentro de mi actividad. Estimado José, bienvenido. Hola Cristina, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder acompañarte y exponer un poco sobre los temas societarios que interesan a la sociedad y sobre todo a las personas que, como bien dices, están incursionando en un negocio y tienen miedo o no saben o desconocen cuáles son los pasos a seguir. Y que sabes que de alguna manera cuando nosotros comenzamos este tema de emprendimiento, y yo lo puedo decir por experiencia propia, cuando uno comienza este tema de emprendimiento en actividades que a lo mejor no están relacionadas con tu profesión, yo siempre digo, es bueno acudir a los especialistas, a este asesor legal, a este asesor societario, que nos va a guiar para comenzar desde el día 1 con cimientos bien fundamentados. Comencemos hablando con el tema de compañías. Vamos a suponer que vamos a hacer una actividad empresarial. Quiero estar en el ámbito de la venta de computadores, algo que me pasó a mí. Le voy a hablar como la experiencia particular y yo asistí con los expertos para que me orienten qué debo hacer. Soy una persona natural, pero quiero introducirme al ámbito empresarial, quiero colocarme en una compañía de venta de computadoras. Llego donde José Arauz y le digo, ¿cuáles son estas opciones? ¿Qué puedo hacer para constituirme una compañía? Chévere, Cristina. No, lo primero que debemos siempre recomendar como expertos a un cliente es explicar de qué se trata una compañía. O sea, perfecto. Siempre que hablamos qué es una empresa, qué es una compañía, tenemos que decir que la compañía es un contrato, así lo define la ley. Perfecto. En el cual dos o más personas se asocian para poner algo en común y obtener un rédito, un beneficio, producto de esos bienes que aportaron a una sociedad. Perfecto, estamos hablando que cuando me dices es un contrato, las personas naturales tenemos que entender que yo soy persona natural, pero voy a crear un nuevo ente jurídico, que no, en teoría no voy a ser yo mismo. Exactamente, entonces, ¿qué nos dice la ley, el Código Civil, la ley de compañías, básicamente? Nos dice que la compañía es una persona distinta a la de sus socios o accionistas, perfecto, o las personas que se asocian para formarla, ¿ya? En derecho existe una cosa que se llama una ficción jurídica. Entonces se crea una persona, nace una persona que tiene derechos y obligaciones, al igual que tú o al igual que yo, al igual que cualquier persona natural, pero obviamente no tiene una vida física. Es una ficción del derecho, es una figura que se cree. Es algo que está creado de manera ficticia. Exactamente, pero que tiene derechos y obligaciones y debe ser representada por alguna persona natural o jurídica. Exactamente, en definitiva alguien las tiene que representar. Eso es lo que la legislación nos define como un contrato de compañía. Entonces, tú lo has dicho muy claramente. Yo, Cristina, quiero constituir una compañía de tecnología que no voy a ser yo, que seguramente vamos a buscar un nombre muy interesante por ahí, sofisticado, que pegue en el mercado, y digo, voy a crear un nuevo ente jurídico, que evidentemente yo voy a ser la socia, voy a ser la accionista, o la forma jurídica que se vaya a establecer, pero es un ente de creación ficticia, que necesita de una persona de carne y hueso para operar. Exactamente. Qué interesante. ¿Qué tipo de compañías nos prevé la ley de compañías y el Código Civil? La ley de compañías nos establece 5 tipos de compañías.
la compañía de nombre colectivo, la compañía de comandita simple y comandita por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, que son las compañías limitadas que hemos escuchado que son... Todo el tiempo hablamos de las compañías limitadas. Las sociedades anónimas, que también son bastante conocidas, y las compañías de economía mixta. ¿Ya? Perfecto. Esas son los tipos de compañías que nos establece la ley de compañías. También recordemos que puede haber las compañías que son netamente públicas, las denominadas empresas públicas, que también salen del ámbito de la regulación de la ley de compañías y tienen una regulación especial. ¿Ya? Vamos a suponer que yo quiero, y te digo, José, quiero que me digas qué es una compañía limitada y qué beneficios o qué no beneficios puedo tener en una compañía limitada. Luego tú me hablarás de la anónima, y quiero tener esos datos básicos y generales, que si el día de hoy yo digo quiero constituirme, voy con un socio, con 2 socios, con 3 socios, ¿qué debo hacer? Entendamos que todos nuestros televidentes ha sido uno de los programas que más nos han solicitado. ¿Qué hago para comenzar mi empresa? Antes de poder responder esa pregunta, Cristina, creo que es importante señalar las 3 primeras tipos de compañías que te mencioné, las de nombre colectivo y las de comandita simple y comandita por acciones, son compañías que están en desuso. O sea, ya básicamente ya no existen en la actualidad. ¿Por qué? Porque ese tipo de compañías no limita la responsabilidad de los socios. Entonces, cuando un socio hace algún aporte de capital, si la compañía mañana tiene algún problema y los acreedores persiguen a esos socios responden con todo su patrimonio. Tal cual como si tú generarías un negocio si fueras una persona natural. Si tú eres lo que tú me estás diciendo. Entonces, el hecho de esta responsabilidad, que no sería limitada, va haciendo que los usuarios no vayan utilizando este tipo de compañías. Exactamente, porque hay personas naturales que hay muchas personas que manejan sus negocios como persona natural. ¿Cuál es el problema de manejar como persona natural un negocio? El hecho de la responsabilidad. Que una persona tiene su casa, tiene sus bienes, tiene sus cuentas bancarias, y si mañana tiene un mal negocio, probablemente los acreedores puedan perseguir esos bienes propios. Entonces, cuando uno constituye una compañía de responsabilidad limitada o una compañía anónima, lo que está haciendo es limitar su responsabilidad. Correcto. ¿Ya? Entonces, una cosa son los bienes que aporta la compañía, y es el patrimonio de la compañía, y otros los bienes propios de cada uno de los socios. ¿Por qué? Porque, concatenando el concepto que te dije antes, la persona jurídica es distinta a la de los socios. Qué interesante. Por eso es que pasa esto. Estás diciendo, la persona natural como tal, cuando realizamos una actividad económica, comercial, pues respondemos con nuestro patrimonio propio, pero cuando estamos en este tipo de compañías tenemos una responsabilidad limitada. Es por eso que escuchamos mucho en el medio que la compañía tal es limitada, que la compañía tal es anónima, y es porque estas compañías van delimitando esta responsabilidad y haciendo esta separación entre la persona jurídica y la persona natural. Exactamente. Clarísimo lo que tú me dices, y creo que queda de alguna manera cubiertas ciertas inquietudes que siempre nos decían, porque estas compañías no se usan, y sin embargo en la ley de compañías están mencionadas, pero en la práctica real el uso más generalizado es una compañía limitada y una compañía anónima. Hablemos ahora sí de la compañía limitada. ¿Qué es esto de la compañía limitada como tal? La compañía limitada, el primer concepto es lo que referimos. Es una compañía en la cual primero está limitada la responsabilidad, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Correcto. Por eso todas las compañías siempre deben tener la denominación de compañía limitada, CIA, LTDA o alguna abreviación. Siempre hemos visto muchos de esos casos. Segundo, ¿qué es la compañía limitada? Es una compañía en el que, si bien importa el capital, o sea, importa que venga un socio tuyo, que aporte con capital, lo más importante es que también importan las personas que son tus socios. Perfecto. Entonces tú te asocias con José Arauz, yo me asocio con Cristina Trujillo porque sé quién eres tú. Perfecto. A mí no me interesa que venga un tercero que sea cualquiera e intervenga en nuestro negocio. ¿Podemos utilizar en este punto la palabra confianza? Confianza puede ser, exactamente, puede ser confianza. Tú conoces, a ti te importa las personas y el capital. Es una compañía. ¿Y con qué personas me voy a tener, como se dice normalmente, esa química? Es decir, estoy asociado con alguien que le conozco su capacidad económica, su capacidad intelectual, su capacidad de trabajo, y yo quiero estar con él. Quiero estar con esa persona, como en este caso diríamos, como en compañías limitadas, socios. Socios. En las compañías limitadas, las personas que suscriben el contrato son socios. Perfecto. Las personas que se asocian para hacer una compañía anónima son accionistas. Perfecto. Entonces, para esos términos son importantes. Para hablar con propiedad, a veces cuando Así me dices yo soy socio de alguna compañía anónima, estamos mal. Estamos mal.
Cuando somos una compañía anónima somos accionistas, cuando somos una compañía limitada somos socios. Entonces, con esas personas que tengo esa química, esa confianza, decido hacerme una compañía limitada por todo el tema de confianza y como tú lo dijiste, es sumamente claro y como su nombre le indica, por esa acción limitada. Exactamente. Okay. En cambio, las compañías anónimas es una empresa donde importa netamente el capital, no importa las personas. Ok, qué ¿Ya? interesante ese Entonces, concepto. Voy a memorizarme. Es en donde importa más el capital que la persona. Y a veces es difícil explicarte. Donde solo importa el capital, diría yo, en la sociedad anónima. ¿Por qué? Solo Porque importa el capital. si mañana debes hacer un aumento de capital o algo, a ti lo que te interesa es que la compañía se capitalice con sus accionistas. Okay. ¿Ya? No te importa quién será, no te importa si es que es un amigo o no es un amigo. O un ¿ya? enemigo. Un enemigo. Que en la vida real pasa. Que en la vida real pasa. O sea, casos que mañana tú, Cristina, eres accionista, vendes tus acciones a alguna persona que nos cae mal, pero... Y la vendí. La vendiste. Y resulta que en el paquete accionario tienes a esta persona de la discordia. Y resulta que cuando son las juntas de accionistas le vemos a la persona que no queremos ver. Que no queremos ver, pero lastimosamente la legislación señala así. Y por eso te distingue entre los dos tipos de compañía. En la anónima y la limitada. Por eso es que hay un limitante más. ¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia? Como en la compañía limitada importan las personas, la ley te dice que al momento que tú transfieres o cedes tus participaciones, porque en la compañía limitada hablamos de participaciones. Correcto. ¿Ya? En la compañía anónima hablamos de acciones. Ok. ¿Ya? Clarísimo. En la compañía limitada, cuando transfieres tus participaciones, debes contar obligatoriamente con la autorización del 100% de la junta de socios. ¿Ya? ¿Por qué? Por este principio, siguiendo la línea que dijimos al comienzo, siguiendo el principio de las personas, todos me deben autorizar el que una persona determinada entre a la compañía. Y ahí tengo una pregunta que a veces genera duda. Tú acabas de decir algo. El 100% de las personas que conformamos la compañía limitada tenemos que autorizar la venta de acciones. Yo, Cristina, de participaciones. Correctísimo. Entonces digo, yo, Cristina, quiero vender mis participaciones a X y Z persona. Sin embargo, para yo poder vender mis participaciones, tengo que tener la autorización, así sea del accionista minoritario. De todos, del 100% dice la ley. El Perfecto. 100% de socios. Ya. Si tú tienes mañana el 99.9, no puedes transferir esas participaciones. O sea, todos los que estamos como socios tenemos que autorizar. Ya. Y ahí te viene otra pregunta. Entonces, definitivamente el tema de las compañías limitadas es un tema de protección a ese paquete societario o ese paquete de participaciones para que evidentemente se cuide quiénes son los que van a dirigir y van a tener el control de este tipo de compañías. Exactamente, o sea, la compañía limitada, como importan las personas, siempre es importante contar con el beneplácito, llamémoslo así, de todos, ya para que mañana no venga la persona de la discordia que estábamos hablando en la compañía anónima. Y tenga seguridad que en el ámbito empresarial y en el ámbito de la profesión he conocido muchos casos que así ha pasado. ¿Cuántas personas necesito para constituir una compañía limitada? Ya, para constituir una compañía limitada o cualquier tipo de compañía, mínimo necesitas tener 2 personas que busquen asociarse. ¿En cualquier porcentaje? En cualquier porcentaje. 99.9% y el 1%. 99.99 si quieres. Perfecto, pero siempre 2 personas. Y 0,1%, siempre 2 personas mínimo. ¿Ya? Perfecto. Las compañías limitadas tienen un limitante respecto al máximo. Ah, ¿ya? perfecto. ¿Cuál es el máximo? No puedes tener más de 15 socios. Eso nos dice la ley de compañías. O sea, mínimo 2, máximo 15. Mira qué interesante. Y la gente que nos está viendo, esos emprendedores, esas personas, esas que quieren formalizarse, hacer una transición de persona natural a sociedad, son cosas básicas que tienen que conocer. Y a veces no lo conocemos. El común denominador, y te digo por experiencia, aun cuando yo esté relacionada al tema tributario, pero yo recurro a los expertos. O sea, no sé el tema societario, voy a un tema societario, no es un tema penal, voy al tema penal, porque lo importante es estar bien asesorado. Qué interesante, mínimo 2, máximo 15. ¿Ya? ¿Cuánto tengo que aportar ese patrimonio, ese capital inicial? Verás, la ley de compañías y las resoluciones de la superintendencia de compañías nos dicen que las compañías limitadas mínimo deben constituirse con un capital de $400 de los Estados Unidos de América. Sí. Para las compañías limitadas. Para las compañías anónimas nos pone otro capital que ya pasaremos a hablar cuando lleguemos al tema de las compañías anónimas. De las anónimas. ¿Qué nos dice la ley también? Que tú al momento que constituyes la compañía debes suscribir el capital. ¿Qué significa suscribir? Decir la compañía va a tener un capital, qué sé yo, de $1,000 de $1,000 de Estados Unidos de América. Con 400. Así pueda poner 400, tú eres libre de poner el capital que
Y ahí es lo que con viene, el que vayas a empezar tu operación. Ahí viene ese concepto que siempre hemos escuchado, pero en este caso como contadora, el tema que es capital pagado, capital suscrito. Y capital autorizado. Y autorizado. Y son tres conceptos que a veces no tenemos claro y en algún momento puede estar cayendo en algún tema de algún error, algún problema, alguna sanción. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice la ley de compañías? Nos dice que tú al momento de constituir la compañía debes suscribir el capital. ¿Qué significa suscribir? Nada más decir el capital que vamos a aportar va a ser de $1,000, de $2,000, de 10,000, del monto que ustedes se hayan puesto de acuerdo para iniciar la compañía. Perfecto. ¿Ya? Ok. El capital pagado es el monto del capital que efectivamente pago al momento de la creación. ¿Ya? Entonces la ley me dice, ok, puede ser que usted me haya dicho que la compañía va a tener $10,000. Pero ahorita estoy pagando por lo menos el mínimo. Ya, pero la ley nos dice que para las compañías limitadas por lo menos debo pagar el 50% del capital que me obligué a suscribir. Si ¿ya? yo le estoy diciendo que voy a tener un capital de $5,000, de 50% mínimo voy a pagar. Exacto. 2,500, que obviamente... 2,500. Bueno, y que obviamente es mayor que el mínimo de los 400, que es la base para crear la compañía. Independientemente del mínimo o el máximo, el valor que tú debes pagar es el 50% del valor que tú suscribes. Perfecto. Ya, la suscripción, recordemos, es cada cual decide. Perfecto. Lo que la ley te dice es un mínimo. Suscripción y ahora viene el capital pagado. Capital Excelente, pagado. Entonces, chévere. ¿qué me dice la ley? Pague por lo menos el 50% del capital en las compañías de responsabilidad limitada y todos los socios tienen un año para pagar el 100% del resto de capital. Exactamente. Mira, y esto cuando no se conoce, ¿qué pasa si no cumplo el tema del plazo del año? ¿Qué pasa con la compañía? Ya, no, en ese caso tienes sanciones en contra de la compañía, en contra de los socios que no han cumplido. ¿Por qué? Porque la compañía es acreedora de algo que tú te obligaste a generar. Entonces la compañía inclusive podría cobrarle al socio el valor que se comprometió a pagar. ¿Por qué? Porque estás comprometiéndose a realizar el aporte del capital que suscribió. ¿Y el capital autorizado? Y el capital autorizado es aquel que los socios se ponen de acuerdo de una vez al momento que suscriben o al momento que hacen algún aumento de capital para decir, mira, mi capital suscrito es 10,000, pero yo autorizo que eventualmente si tenemos algún requerimiento de liquidez o de aumentar nuestro capital por nuestro patrimonio, algún tema particular, podamos realizar el llamamiento a los socios para el aporte de un nuevo capital hasta el monto que autoricemos previamente, sin necesidad de volver a generar una junta y volver a autorizar. Es algo como que yo digo, mira, te autorizo, mi capital es 10,000, pero autorizamos a que en la eventualidad de que hagamos un aumento de capital, el capital pueda subir hasta 20,000 sin necesidad de mañana tener que ponernos de acuerdo. Perfecto, o sea, queda como quien dice, ya he hecho un pacto entre pacto los socios para que en el futuro se pueda dar sin un tema de tramitología o desacuerdo o que no quiero, que si quiero, está autorizado el capital. Exactamente. Entonces tenemos capital suscrito, capital pagado y capital autorizado. Exacto. Tengo una pregunta, ¿hay alguna limitante en el tipo de objeto social en tema de compañías anónimas? ¿Puedo tener objetos múltiples, un solo objeto? ¿Puedo hacer cualquier tipo de actividad? ¿O la compañía limitada dice estas sí, estas no? ¿Qué pasa con el objeto social? Recordemos que las compañías se rigen por... Es un contrato, como bien lo mencioné, lo primero que dije, es un contrato. Al ser un contrato se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad. O sea, las partes, tú y yo podemos pactar todo lo que no esté prohibido por la ley. Perfecto. O sea, nosotros no podríamos poner un objeto que determine realizar objetos ilícitos. Correcto, ya, algo ilegal, olvídese. No podríamos decir, mira, Cristina, hagamos una compañía para estafar. O sea, imagínate. No podríamos hacer eso. Así porque hay algunas que lo hacen, aunque parecían legales. Sí, pero dentro del objeto. Pero dentro de la parte constitutiva dentro legal. De la parte legal no puedes poner algo que esté fuera que esté prohibido por la legislación. Perfecto. O sea, tú no puedes ser un objeto ilícito o un objeto imposible. Ok. Ilícito e imposible. Imposible. Eso es lo que está prohibido. De ahí tú puedes, como compañía, hacer lo que quieras. ¿Ya? Todo lo que quieras. ¿Quieres ponerte unas canchas de deportes? Constituyes la compañía para eso. Una compañía que venda computadoras, lo hago. Quiero una firma auditora, lo hago. Quiero un estudio jurídico, lo hago. No tengo limitaciones. Exactamente. ¿Puedo tener varios objetos? Actualmente, con la reforma que existió el año pasado, se volvió a tener la posibilidad de tener varios objetos. Lo que dice la ley es que deben ser claramente determinados. Es por escrito, que estén escritos. Que estén escritos y que estén marcados dentro de un concepto. Si me dices, voy a hacer una empresa que se dedica a dar recreación a los niños. Ok, pero tratemos de determinarle un poquito el objeto para que se encuadre dentro de la recreación. Perfecto. ¿Ya? Y si es que esa misma compañía quiere dedicarse a otra actividad distinta,
también puede generarla sin ningún inconveniente. Esa era una de las preguntas de nuestros televidentes, si es que las compañías podían volver a tener objetos múltiples. Tú nos acabas de reafirmar que sí, que el año pasado la regulación determinó que podemos tener una compañía de objeto múltiple. Eso también es muy interesante, que la gente que nos está viendo y nos está escuchando sepa que podemos tener ahora una compañía con objeto múltiple. Sociedad anónima. ¿Qué son estas las sociedades anónimas? ¿Por qué lo hacen? ¿Con cuánta gente me constituyo? ¿Cuál es el capital que debo tener? Y de alguna manera yo te digo, en particular a mí cuando me preguntan qué compañía debería constituir, a mí me gustan las limitadas. Por lo mejor puede ser que solo sea mi gusto, claro, pero puede ser que otras personas vean otros beneficios o otras bondades de tener una sociedad anónima. Hablemos de las sociedades anónimas. Claro, o sea, la sociedad anónima es un tipo de compañía que de la misma manera que las limitadas, los accionistas que hacen sus aportes o que constituyen la compañía limitan su responsabilidad ante las obligaciones de la compañía. Una cosa es la compañía y una cosa son los accionistas que la forman. ¿Cuál es la diferencia en comparación de la compañía de responsabilidad limitada? Como dijimos, lo que importa aquí es solo el capital. ¿Ya? Como importa solo el capital, yo tengo acciones, porque hablamos de accionistas y acciones aquí, y estas acciones son libremente transferibles. ¿Ya? Okay. Entonces, mañana, como te dije, Cristina, ¿me quieres vender tus acciones? No tienes que pedir permiso a ninguno del resto de accionistas que conforman la compañía, ni al representante legal. Solo tengo que informar. Solo informas. Haces endosas el título de acción, que el título es el papelito donde dice usted es propietario de 50 acciones. Me endosas, me entregas y simplemente informamos al representante legal diciendo, mire, señor representante legal, con tal fecha ha existido esta transferencia de acciones. Y luego en la super de compañía se tendrá que hacer la actualización de accionistas, todo el trámite societario que corresponde. De ahí el gerente solo notifica a la superintendencia de compañías a través del sistema de la superintendencia de compañías para que se actualice y en el catastro público pueda constar la información de los nuevos accionistas. Y en este caso, siempre cuando tú escuchas compañía, sociedad anónima, siempre están las empresas más grandes. O sea, yo por lo menos miro que a veces empresas muy, muy grandes son las que son sociedades anónimas. Esto es un tema que van a tener que mirar, el libre endoso o la libre venta de acciones sin tener el consentimiento del grupo de accionistas. Exactamente, o sea, normalmente hay algo que considerar. Como en la sociedad anónima no tienes el limitante de 15 accionistas, ya, tú puedes crecer en número de accionistas. Ya, esa es una ventaja entonces. Y eso te da una ventaja a la larga en la capitalización de la compañía. O sea, es más fácil que si ya somos muy grandes, tal vez decir, mira, vamos a aumentar nuestro capital de esta manera y tener un montón de gente que quiera unirse al grupo, que ponga la plata o que se una al grupo. En cambio, cuando somos 10, cuando somos 15, capaz que los recursos llegan a ser limitados en algún momento. Y decir, entonces, esa es una ventaja, porque estamos hablando de si una compañía a lo mejor está con un patrimonio negativo y quiere fortalecer o quiere tener nuevos accionistas, puede tenerlos, el número que sea, es ilimitado. Por supuesto. No, y de hecho, cuando con una compañía limitada pasa de los 15 socios, debe transformarse en una compañía anónima, si no puede entrar en una causal de disolución de pleno derecho. Porque, ok. Exactamente. Mira qué interesante. Si voy a tener el socio 16, automáticamente tengo que hacer una transformación de sociedad de compañía anónima, de compañía limitada a compañía anónima. Y regirme por las reglas de la compañía caso anónima. Contrario, la superintendencia te puede notificar y te puede exigir que hagas esta transformación, y si no la haces, es una liquidación. Entro en una causal de disolución de la compañía. Exactamente. Entonces la compañía va a entrar en un proceso de disolución y lo que conllevará a una posible liquidación de la compañía, una muerte. Si hablamos de una sociedad anónima, decimos mínimo 2 y el número que sea. El mínimo 2 y el número que sea exactamente. Eso te facilita porque tú sabes, una compañía puede financiarse de varias formas, a través de sus accionistas, un préstamo, ir al mercado de valores, o sea, lo que sea. Pero si optan por el financiamiento de los propios accionistas, dicen, bueno, nosotros pongamos la plata para iniciar el negocio, puede ser una ventaja importante, considerando que en la compañía limitada puedes tener un limitante de que los socios digan, ya no tenemos de dónde más sacar. Y ahí tenemos los mismos 3 conceptos de capital suscrito, capital autorizado y capital pagado, igualito. Igualito. Lo único que cambia es los montos para la constitución. Para la compañía anónima existe un monto mínimo de suscripción del capital de $800. Perfecto. Ya, pero en este caso la ley nos dice que el capital pagado debe ser el 25%. Ya no el 50% como en la limitada. Aquello sí hay una variación. Si me preguntas por qué, no sabemos. No encuentro una razón
lógica que determine por qué en un caso 25, y en el no otro. 50, Sin embargo, 75, lo que así sea. se ha manejado históricamente. Y así está en nuestra ley de y así es compañías. como está en nuestra ley. Y así José, ha funcionado. una pregunta. Estas dos compañías, debe estar claramente estipulado en la ley de compañías los causales para su disolución, su liquidación como tal. Uh-huh. ¿Cuál sería el principal o la principal causa para que una compañía limitada o una compañía anónima se disuelva o se liquide? Uno de los, pongamos uno de los causales legales. Vamos a decir solo uno de cada una. Ya, a ver, tú tienes de manera general 3 formas de que una compañía entre en un proceso de solución. La primera es de pleno derecho. O sea, Pleno derecho. Pleno derecho. ¿Qué significa el pleno derecho en el argot de los abogados? El hecho de que se cumpla tal vez el requisito del plazo para el cual fue constituido el contrato. Listo. ¿Ya? O tal vez el hecho de que en la compañía limitada tengas más de 15 socios. Perfecto, ¿Ya? lo que habíamos hablado. Exactamente. Tenemos una posibilidad de liquidar la compañía, de disolver y liquidar la compañía por común acuerdo de los socios accionistas. Ya no queremos, tomamos una resolución en mayoría y decimos, mire, ya queremos matar la compañía. Hagamos eso. Y la tercera es por disposición de la superintendencia de compañías. Ok. ¿Ya? Es decir, porque la superintendencia, por alguno de los factores, lo decide. Por algunos de los factores, porque me intervino, porque no estoy realizando, no estoy cumpliendo con mi objeto social. O cualquiera de los causales. Ajá, o estoy intervenido y no he superado las causales de intervención. Me puede ordenar, ¿ya? Y hay una cuarta posibilidad, que es si es que algún juez por algún tema determinado te obliga a liquidar. Mira, se nos ha pasado el tiempo volando. Realmente estamos fuera del tiempo, pero qué interesante tu tema. No he sentido la entrevista y creo que nos queda un montón de cosas por hablar. Lo que te voy a comprometer ya públicamente el día de hoy en nuestro programa, a que nos vuelvas a visitar. ¿Seguro? El tema societario trae muchísimas cosas y yo quisiera mejor que vayas planificando una agenda de aquellos temas importantes que nuestros televidentes quieren conocer. Quisiera que mandes solo un mensaje final a nuestra audiencia y para yo poder hacer el cierre del programa. No, muchas gracias, Cristina, siempre abiertos a compartir contigo. Nosotros en general este tipo de temas, te agradecemos por el espacio que nos permitas también informar un poco, ilustrar un poquito a la gente, así sea mínimo. Y mi única recomendación es que a la gente que quiera iniciar un negocio, que sí se asesore con profesionales. Es como cuando uno va a la farmacia y dice, vea, deme lo que sea porque me duele la pierna. Lo más correcto es ir al médico, ¿ya? Para evitar problemas. Normalmente cuando constituimos la compañía todos somos amigos, pero en la vida jurídica de la compañía siempre pasa que se pelean, de que no hay acuerdos. El ser humano es así. Entre hermanos nos peleamos a veces por herencias y cosas así, peor entre socios. Así es. Entonces, para evitar dentro de lo posible este tipo de problemática que se pueda presentar, sí es recomendable que usted desde el comienzo se asesore con un profesional, un especialista y así lo es, que le pueda ayudar y poner las cláusulas adecuadas y que protejan de mejor manera su inversión. Así es. José, qué interesante. El día de hoy hemos tenido la presencia de un experto en el ámbito societario como es el doctor José Arauz y nos quedan muchos temas y sobre todo el compromiso de que nos visite una vez más. De mi parte ha sido todo y nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.